No estaba buscando gigantes cuando empecé a investigar las operaciones madereras en Siberia. Estaba investigando prácticas laborales en la Rusia prerrevolucionaria. Cuadrillas de trabajo, campamentos de tala, la extracción industrial que alimentó la expansión imperial, investigación histórica estándar, del tipo que compilas en tablas ordenadas de cuotas de producción y estadísticas laborales y sigues adelante. Pero entonces encontré las fotografías, no dibujos, no ilustraciones folclóricas, no relatos exagerados de tramperos alrededor de fogatas, sino fotografías. Evidencia fotográfica real desde la década de 1880 hasta comienzos de 1900, que mostraba cuadrillas de trabajo en bosques siberianos, con individuos de una escala imposible de pie entre leñadores de tamaño normal. Sus proporciones eran tan drásticas que parecían trucos de perspectiva, excepto que no eran trucos. La profundidad de campo era consistente. Los patrones de nieve coincidían. Las sombras caían correctamente sobre todas las figuras. Estas imágenes eran anteriores a cualquier tecnología sofisticada de manipulación fotográfica. Y ahí fue cuando la explicación oficial dejó de tener sentido. Cuanto más investigaba, más fotografías aparecían. Negativos en placas de vidrio de archivos imperiales rusos, copias a la albúmina de expediciones francesas, copias en gelatina de plata que mostraban a hombres, en su mayoría hombres, aunque a veces también mujeres, de 9, 10, a veces 11 pies de altura en el paisaje siberiano congelado. No rarezas aisladas, no anomalías médicas únicas documentadas por curiosidad científica, grupos enteros, múltiples individuos en el mismo encuadre, misma cuadrilla, mismo campamento de tala, a veces 3 o 4 gigantes entre una cuadrilla de 20 hombres, de tamaño normal. Los archivos estatales rusos contienen docenas. La Biblioteca Nacional de Francia tiene una colección de expediciones científicas que los menciona solo de pasada. Trabajadores locales de estatura inusual y luego siguen adelante sin investigación. Las empresas madereras suecas que operaban en la región llevaban registros meticulosos, incluidas fotografías de sus cuadrillas. Y allí están, individuos que se alzan por encima de sus colegas, sosteniendo las mismas herramientas, usando el mismo equipo de invierno, realizando el mismo trabajo. Siempre el mismo patrón: documentar, catalogar, nunca investigar, nunca preguntar por qué. ¿Por qué había tantos concentrados en las operaciones de talas siberianas? ¿Por qué las fotografías se agrupan entre 1870 y 1910 y luego cesan de golpe? ¿Por qué los diarios de expedición describen a estos individuos no como curiosidades, sino como trabajadores valiosos, más fuertes, más capaces, reclutados específicamente para el trabajo más pesado? Y aquí está lo que hace imposible descartarlo. Estos gigantes no están posando para el espectáculo, están trabajando en plena tarea. Las fotografías los muestran operando sierras, moviendo troncos y de pie en formaciones de trabajo con sus cuadrillas. Las imágenes no fueron tomadas para exhibir anomalías, estaban documentando operaciones madereras, y los gigantes simplemente estaban allí, tan poco destacables que los fotógrafos no vieron necesidad de explicar su presencia. Una vez que lo notas, la evidencia se multiplica. Empecé a examinar el propio equipo de tala. Las sierras tronzadoras de 2 hombres de las operaciones siberianas miden entre 12 y 16 pies de longitud, mucho más largas que las sierras comparables usadas en la tala europea o estadounidense durante el mismo periodo. La explicación histórica estándar es que estaban destinadas a la madera excepcionalmente grande de Siberia.
excepto que los árboles siberianos, aunque grandes, no son proporcionalmente mayores que los bosques vírgenes de Norteamérica o Escandinavia, donde se usan sierras significativamente más pequeñas. A menos que los hombres que las operaban no fueran de tamaño estándar, las propias empuñaduras cuentan la historia. La separación de agarres en estas herramientas antiguas, que aún se encuentran en colecciones de museos y en patios de rescate rural en Rusia, mide entre 40 y 50 pulgadas. Un hombre de tamaño normal, con brazos promedio, no puede operar cómodamente una sierra con las empuñaduras separadas a esa distancia. Tendrías que extender completamente ambos brazos, eliminando cualquier ventaja mecánica y volviendo la herramienta prácticamente inutilizable. Pero para alguien de 9 pies de altura, con una longitud de brazos proporcional, esa separación se vuelve perfectamente ergonómica. Luego están los trineos masivos de transporte de madera encontrados abandonados en regiones remotas de Siberia, algunos todavía medio enterrados en el permafrost. Estos no son los trineos que usarías para mover madera ya procesada hacia los aserraderos. Son trineos de campo diseñados para arrastrar troncos recién cortados, desde los sitios de corte hasta áreas de acopio. La construcción es idéntica a la de trineos madereros estándar, salvo que están escalados casi al doble. Los arneses de tiro miden 7 pies desde el anclaje del hombro hasta el punto de unión de la carga. La capacidad estructural de carga sugiere pesos que requerirían una docena de caballos para mover, o varios hombres excepcionalmente fuertes. Los museos los exhiben como trineos ceremoniales o equipo de desfile pese a los obvios patrones de desgaste, pese a que se encuentran en regiones de trabajo forestal a decenas de millas de cualquier asentamiento lo bastante grande como para albergar desfiles. La alternativa, que fueran equipos funcionales, construidos para operadores humanos de tamaño y fuerza inusuales, aparentemente no merece consideración. Pero no es solo el equipo, también son los campamentos. Campamentos madereros abandonados a lo largo de la taiga siberiana contienen anomalías arquitectónicas que reflejan los patrones que he documentado en otros lugares. Puertas de barracones de 10 a 12 pies de altura. Plataformas de descanso construidas a 36 pulgadas del suelo, demasiado altas para que una persona normal se siente cómodamente en el borde y se acueste. Mesas de comedor con bancos colocados a alturas que dejarían los pies de los hombres de estatura promedio colgando. No en un solo campamento, sino en docenas. Los registros contemporáneos de operaciones forestales rusas describen estos campamentos como estructuras temporales construidas rápidamente, reconstruidas por temporadas, a medida que las operaciones madereras se desplazaban. Y, sin embargo, presentan de forma consistente las mismas proporciones sobredimensionadas. ¿Por qué cuadrillas, que construían refugios temporales en condiciones siberianas brutales, desperdiciarían deliberadamente madera y trabajo construyéndolo todo más grande de lo necesario, a menos que no fuera más grande de lo necesario para la gente que lo usaba? La evidencia fotográfica se vuelve imposible de ignorar cuando la examinas de manera sistemática. Imagen tras imagen, ves la misma configuración. Una cuadrilla alineada para documentación, práctica estándar en operaciones madereras para registrar a su fuerza laboral, 10, 15, 20 hombres, y entre ellos, de forma consistente, individuos que se elevan por encima de sus colegas. No de pie sobre tocones, no colocados en terreno irregular, sino parados sobre la misma tierra compactada por la nieve que todos los demás, con sus cabezas alzándose 3,
a veces 4 pies por encima de los hombres a su lado. La ropa es idéntica, mismos abrigos de invierno, mismos gorros de piel, mismas botas pesadas. No son dignatarios visitantes ni supervisores con vestimenta distinta. Están vestidos para el mismo trabajo en las mismas condiciones. La única diferencia es la escala y sus manos. Puedes verlo con claridad en las fotografías de mayor calidad. Manos sosteniendo mangos de hacha, agarrando marcos de sierra, apoyadas sobre los hombros de colegas más bajos. Manos proporcionales a sus cuerpos, lo que significa manos del tamaño de platos de cena. No hinchadas por enfermedad, no deformes, simplemente ampliadas. Todo en proporción, solo fundamentalmente más grande. Lo que hace que estas fotografías sean devastadoras para las explicaciones convencionales es su naturaleza mundana. No son carteles de circo anunciando al hombre más alto de Rusia. No son documentación médica de casos patológicos. Son fotografías de trabajo, listados de cuadrillas, el equivalente visual de fichar un reloj. Los gigantes simplemente están allí como parte de la cuadrilla. Tan poco destacables que nadie se molestó en anotar su presencia en los pies de foto, como si hombres de 9 pies de altura en cuadrillas madereras siberianas fueran completamente normales. Las expediciones francesas proporcionan la documentación más detallada precisamente porque no estaban buscando gigantes. Estaban evaluando recursos siberianos y prácticas laborales con fines comerciales. Un informe de expedición de 1891 describe haber encontrado una operación maderera cerca del río Yanice que empleaba lo que llamaron trabajadores indígenas de desarrollo físico extraordinario. El relato es clínico, casi desdeñoso. Varios individuos de altura excepcional, estimada entre 2,7 y 3,2 metros, realizaban trabajo pesado de madera con una eficiencia superior a la de los trabajadores normales. El capataz indicó que tales trabajadores eran empleados comúnmente en toda la región para tareas que requerían fuerza significativa, 3 metros, casi 10 pies de altura. El informe no sensacionaliza esto, no expresa sorpresa ni incredulidad. Simplemente lo registra como un hecho observado y pasa a discutir la calidad de la madera y la logística de transporte. Como si encontrar múltiples leñadores de 10 pies fuera interesante, pero no particularmente inusual. Las fotografías que acompañan esa expedición muestran exactamente lo que describe el informe. Individuos enormes entre cuadrillas de tamaño estándar en pleno trabajo, sin destacar. Luego, los registros se detienen. Después de aproximadamente 1912, estas fotografías desaparecen de los archivos rusos, no de forma gradual, sino abrupta. Los informes detallados de expedición cesan. Los listados de empresas madereras que antes anotaban la composición de las cuadrillas dejan de mencionar trabajadores de estatura inusual. Los negativos en placas de vidrio que documentaban las operaciones diarias de pronto muestran solo hombres de tamaño normal. ¿Qué cambió? No las operaciones madereras. La extracción de madera siberiana continuó y se expandió. No la tecnología fotográfica. Las cámaras se volvieron más comunes y accesibles. No los trabajadores en sí. No hay evidencia de inmigración masiva ni de colapso poblacional. Solo la documentación. El registro oficial simplemente deja de reconocer lo que había documentado previamente, sin comentario. Y cuando intentas rastrear lo que ocurrió, chocas con el mismo muro en todas las fuentes de archivo. La Revolución Rusa ofrece una cobertura conveniente. Registros destruidos, archivos quemados, memoria institucional interrumpida.
Pero el patrón aparece antes de 1917. Las fotografías dejan de aparecer en registros franceses y de empresas suecas para 1913. Los relevamientos industriales alemanes de recursos siberianos, que anteriormente incluían documentación fotográfica de las fuerzas laborales locales, de pronto omiten tales imágenes después de 1911, como si alguien hubiera decidido que estos trabajadores particulares ya no eran apropiados de documentar, como si su existencia se volviera inconveniente de reconocer. Sin embargo, las herramientas permanecen y la evidencia persiste de maneras que no pueden borrarse por completo. En toda la Rusia siberiana, anticuarios y operaciones rurales de rescate aún ocasionalmente descubren implementos masivos, hachas con mangos de 7 pies de largo, mazos de partir de 80 libras y garfios, pike poles, extendidos a longitudes que serían completamente inmanejables para hombres de tamaño normal. Todos muestran patrones de desgaste, todas son herramientas funcionales, no piezas decorativas. Los historiadores locales las catalogan como de propósito poco claro o posiblemente ceremoniales, pese a que se encuentran en contextos claramente industriales, enterradas en antiguos sitios de tala, recuperadas de cobertizos de equipo derrumbados y desenterradas durante obras de construcción en regiones con historia documentada de extracción de madera. La explicación alternativa, que eran herramientas de uso cotidiano para trabajadores cuya talla hacía prácticos esos implementos, permanece sin decirse en la documentación oficial. Demasiadas preguntas, demasiada disrupción de las narrativas establecidas sobre quién trabajaba en Siberia, quién construyó la infraestructura y quién realizó las hazañas industriales que hemos atribuido a actores históricos estándar. Pero el patrón se extiende más allá de Siberia. Una vez que sabes en qué fijarte, encuentras evidencia fotográfica similar de operaciones de tala a lo largo del lejano oriente ruso, por regiones de los montes Urales e incluso en el norte de Escandinavia, donde operaciones suecas y noruegas se solapaban con territorio ruso. Siempre la misma configuración. Cuadrillas que contienen individuos de tamaño extraordinario realizando trabajo pesado, documentados sin fanfarria y siempre deteniéndose alrededor del mismo periodo. Esa ventana crucial entre 1910 y 1920, cuando algo cambió en lo que se consideraba aceptable registrar. La arquitectura cuenta la misma historia. Viviendas de trabajadores en asentamientos siberianos remotos de finales de 1800 presentan las mismas proporciones sobredimensionadas. Puertas construidas para habitantes de 8 a 10 pies de altura. Alturas de techo cercanas a 12 pies en estructuras que supuestamente eran alojamientos temporales de trabajadores, no mansiones, no edificios administrativos. Viviendas simples de madera, en lugares donde material extra significaba trabajo extra en condiciones brutales. ¿Por qué construirlo todo más grande de lo necesario a menos que la necesidad misma fuera diferente de lo que hemos asumido? Lo que más me perturba no es la evidencia en sí, es la negativa sistemática a examinarla. Cuando presentas estas fotografías a historiadores del trabajo ruso, reconocen que las imágenes son auténticas y luego descartan la escala como distorsión de perspectiva sin explicar cómo la perspectiva distorsionaría de forma consistente a través de cientos de imágenes de distintos fotógrafos, distintas cámaras y distintas décadas. Cuando muestras las herramientas a curadores de museos, las catalogan como de uso industrial poco claro, en lugar de reconocer la implicación obvia sobre el tamaño del operador.
Cuando señalas las proporciones arquitectónicas, te dicen que reflejan tradiciones regionales de construcción, sin explicar por qué tales tradiciones desperdiciarían deliberadamente recursos, haciendo todo demasiado grande. No es negación activa, es evitación pasiva. Preguntas que simplemente no se hacen porque hacerlas lleva a lugares a los que el establishment académico no está dispuesto a ir. Pero las preguntas permanecen. ¿Por qué individuos de tamaño extraordinario se concentraron en operaciones industriales siberianas durante un periodo histórico específico? ¿Por qué eran lo bastante valiosos como para emplearlos pese a que presumiblemente requerían más alimento y equipamiento especializado? ¿Por qué su documentación cesa precisamente cuando la industrialización se acelera y la documentación de la fuerza laboral supuestamente se vuelve más sofisticada y completa? ¿Y qué les pasó? No un declive demográfico gradual, no inmigración a otras regiones. No hay una aparición correspondiente de tales individuos en otros lugares. No muerte por factores ambientales. Las condiciones siberianas eran duras para todos, pero estos individuos aparentemente eran lo bastante robustos para el trabajo pesado en condiciones extremas. Simplemente dejan de aparecer en el registro, dejan de ser fotografiados, dejan de ser mencionados, dejan de existir en la historia oficial como si alguien hubiera decidido que era mejor olvidarlos. Sigo volviendo a una fotografía en particular. Está fechada en 1907, tomada cerca de Crashaw durante un relevamiento francés de madera. La imagen muestra una cuadrilla de 10 hombres con una enorme pila de troncos recién cortados. 9 de los hombres son claramente de estatura normal. Puedes medirlo comparándolos con la casa visible en el encuadre. Uno es un gigante. No un hombre alto, sino un gigante. No está colocado delante ni resaltado de ninguna manera. Simplemente está integrado en la cuadrilla, sosteniendo un tronco con facilidad, usando el mismo equipo. Son colegas, compañeros de trabajo, solo personas haciendo un trabajo. Pero los hemos vuelto imposibles, fingiendo que nunca existieron. Hemos convertido la realidad documentada en especulación prohibida. Hemos borrado a individuos que, al parecer, eran lo bastante poco extraordinarios en su propio tiempo como para que los fotógrafos no vieran necesidad de explicarlos. Y, al hacerlo, hemos perdido algo importante. No solo conocimiento de quiénes eran, sino comprensión de lo que hemos olvidado. ¿Qué capacidades hemos perdido? ¿Qué conocimiento del potencial humano existía en la historia reciente que de algún modo hemos decidido ignorar? Las herramientas masivas permanecen en patios de rescate. Las estructuras sobredimensionadas aún se sostienen en lugares remotos. Las fotografías persisten en archivos, esperando a que alguien pregunte por qué. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué fueron olvidados? ¿Y qué más hemos borrado de la historia? Porque reconocerlo exigiría reescribir lo que creemos saber sobre el pasado reciente. Los bosques siberianos recuerdan incluso si los libros de historia no lo hacen.